No. Esta noche, queridas madres, tenemos un banquete especial para ustedes, ¿ok? Hay una cena para todas las madres hoy. Después, a las 5 de la tarde, vamos a tener un programa especial para las madres y vamos a tener una cena especial para ustedes. Si alguien me pudiera ayudar a quitar estos, por favor. Un misionero contó la siguiente historia cuando visitaba su iglesia local en Michigan, Estados Unidos. Esta es una historia real. Cuenta el misionero, dice, mientras servía como misionero en un pequeño hospital en el área rural de África, cada 2 semanas, cuenta este misionero, que él viajaba a la ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de 2 días y debería de atravesar la jungla cada ocasión. Debido a lo largo del viaje, este misionero debía de acampar en el punto medio y pasar allí la noche y reanudar su viaje temprano el día siguiente. En uno de estos viajes, llegó a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar las medicinas y los víveres y reanudar su viaje de 2 días de regreso al hospital. Cuando llegó a la ciudad, dice que él observó a 2 hombres que estaban peleando, uno de los cuales quedó bastante herido. Dice el misionero, le curé sus heridas y al mismo tiempo le hablé de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, reanudé mi viaje de regreso al hospital. Esa noche acampé en el punto medio y a la mañana siguiente reanudé mi viaje al hospital sin ningún incidente. 2 semanas más tarde, el misionero repitió su viaje. Cuando llegué a la ciudad, cuenta él, se me acercó el hombre el cual yo había atendido en mi viaje anterior y me dijo que la vez pasada, cuando yo lo curaba, él se dio cuenta que yo traía dinero y medicinas. Él agregó, unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te adentrabas en la jungla, pues sabíamos que habrías de acampar. Planeábamos matarte y tomar tu dinero y tus medicinas. Pero en el momento que nos acercamos a tu campamento, pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados. Ante esto, dice el misionero, no pude más que soltar una carcajada y le aseguré que yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y agregó, no señor, yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos también los vieron, y no solo eso, sino que entre todos los contamos varias veces y eran 26. En ese momento, uno de los hombres que estaba en la iglesia escuchando al misionero contar esta historia, lo interrumpió y le dijo, por favor, dime la fecha exacta cuando sucedió este hecho. El misionero le dijo la fecha y el mismo hombre le dijo la siguiente historia. En la noche de tu incidente en África, era de mañana en esta parte del mundo, y yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar golf. Estábamos a punto de comenzar cuando vino sobre mí una necesidad grande de orar por ti. De hecho,
el llamado que el Señor hacía en mí era tan fuerte que les llamé a algunas personas de nuestra iglesia que se reunieran conmigo en ese santuario lo más pronto posible. Entonces, esta persona, dirigiéndose a la congregación, le dijo: todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían por favor ponerse de pie? Todos los hombres que habían acudido a orar por él se pusieron de pie. El misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran ellos, más bien se dedicó a contarlos. En total eran 26 hombres que habían orado por él esa mañana. Mis hermanos, ¿saben? Esto sucede. El poder de orar y el poder de ver nuestras oraciones en acción solo sucede para aquellos que conocen a Dios. Solo sucede a los que tienen una relación íntima con Él. Sus oraciones tienen poder. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos reunirnos de tal manera, orar y ver que Dios conteste nuestras oraciones? ¿Cuántos dicen amén? Oh, mis hermanos, este es un relato maravilloso. Aquellos 26 ángeles que estaban rodeando a este misionero fueron enviados porque 26 hombres se reunieron para orar. Mis queridos hermanos, hoy iniciamos una nueva serie de sermones titulados Enséñanos a orar. Estos sermones serán un total de 6 sermones basados en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos a hacer, el Padre Nuestro. ¿Cuántos han escuchado el Padre Nuestro? Esta serie de sermones, mis queridos hermanos, están basados en enseñarnos cómo nuestras oraciones pueden también tener poder. Amén. Cómo nosotros podemos invocar la misma presencia de Dios y de los ángeles, y así como en esta historia, hacer que haya protección, que haya mensajes que sean enviados, que haya respuesta, que haya movimiento. Cuando lo humano y lo divino se unen, mis hermanos, hay acción, y esto sucede por medio de la oración. Amén. Vamos a leer el versículo donde nos encontramos, y esto está basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4, de donde vamos a basar este primer sermón, titulado El Padre que nos ama. Dice la palabra de Dios: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos ¿a qué? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid. ¿Lo quieren repetir conmigo? Repítanlo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Enséñanos a orar. Este fue el pedido de los discípulos. Fíjense lo que ellos vinieron a pedir. Enséñanos a orar, Jesús. Enséñanos a orar. Saben, en aquellos tiempos bíblicos habían muchas maneras de orar. Y ellos encuentran a Jesús orando. Y ellos ven a Jesús y dicen: yo quiero orar como Él.
porque algo sucede cuando él ora. Habían otros estilos de oración. En el contexto de esta historia donde Jesús les enseña a orar, Jesús les dijo a ellos: no oren como los fariseos, no hagan las oraciones de ellos, que ellos las hacen en público. Ellos las hacen en público y las hacen de manera hipócrita. Leave it as it was very good. Las hacen de manera hipócrita. Los fariseos oraban y ellos decían: Dios, se paraban en las esquinas. Gracias que yo no soy como esos hombres malos. Gracias, decían ellos, y oraban y decían gracias a Dios y se comparaban y se sentían que ellos eran mejores ante Dios. Jesús les dijo: no oren de esa manera. Jesús les dijo: no hagan la oración, y estas son las palabras de Jesús, como los paganos, que son puras repeticiones. El mundo de aquel tiempo tomaban las oraciones y las repetían también, pensando que de esa manera sus oraciones tendrían respuestas. Pero Jesús señala dos falsas oraciones, pero Él les enseña la manera verdadera, la manera correcta de orar. Pero esto tuvo que venir de parte de los discípulos. Ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar como tú. Ya hemos intentado otras oraciones, ya hemos buscado otras maneras de orar, pero Señor, enséñanos como tú oras. ¿Por qué? ¿Por qué ellos piden esto? ¿Saben? De todo lo que Jesús les enseñó a los discípulos, enseñarles a orar es lo más importante que Él podría hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué era importante para Jesús enseñarle a sus discípulos a orar? ¿Saben por qué? Me gusta lo que dice el pastor Alejandro Bullón. Dice él: porque nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Jesús, mis hermanos, inició su ministerio orando. Cuando Él se presenta ante Juan el Bautista en el río Jordán y le pide que lo bautice, la palabra de Dios dice de que Él, alzando su rostro al cielo y habiendo orado, así inició Él su ministerio. La oración fue muy importante para Él. Cuando Él oró, el Espíritu Santo, su oración era tan poderosa que el Espíritu Santo descendió sobre Él, y una voz del cielo, mis hermanos, se escuchó diciendo: este es mi Hijo, sobre el cual tengo gran contentamiento. La oración de Jesús era poderosa y Él inició su ministerio de esa manera. Jesús realizó todo su ministerio orando. Cuando Él fue a visitar a su amigo Lázaro, dice que Él ya tenía días allí. Él estaba en esa tumba, ya estaba muerto y su cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Jesús ante la tumba ora. Antes de actuar en muchos episodios, Él ora a Dios. Hay poder en su oración, mis queridos hermanos. Y la oración fue un arma poderosa de Jesús en su ministerio. Después de orar, Él se dirige a la tumba y la muerte es vencida. Hay poder en la oración de Jesús, mis hermanos. Oh, mis hermanos, ¿saben que tú y yo pudiéramos orar de esa manera? Nuestras oraciones tendrían poder si nosotros le diríamos también, como los discípulos: enséñanos, Jesús, a orar. Y saben, Jesús concluyó su ministerio
concluyó su ministerio allí en la cruz orando. En la cruz, allí siendo él clavado y experimentando un dolor terrible, Jesús hace una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está Jesús terminando su ministerio haciendo una oración. La oración, mis hermanos, Él fue su sostén. La oración fue lo que lo mantuvo en el caminar, en su ministerio. Y en la oración será lo que nos mantendrá a ti y a mí. Pero nuestras oraciones necesitan ser poderosas. Amén. Mis hermanos, muchos oramos, pero no sucede nada. Eso fue la frustración de los discípulos. Por eso vinieron a decirle: Jesús, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque hay poder en tus oraciones. Hay poder después de que tú oras. Las cosas suceden. ¿Qué es? ¿Dónde está el secreto, querido Señor?, le preguntan los discípulos. Jesús, con el deseo de que ellos aprendieran a orar, les imparte los secretos. Muchas ocasiones vieron a Jesús actuando después de haber orado. Jesús ora por los panes y los peces, y después de hacer oración se multiplican en miles, y miles comen. Ese día en 2 ocasiones hizo el milagro. Más de 10,000 personas fueron alimentadas. Dijeron ellos: wow, ¿cómo? ¿Dónde está el secreto para tener poder en nuestra oración? Jesús oró por un sordomudo que fue traído hacia él. Le dijeron: Señor, si tú quieres, sánalo, por favor. Y Jesús, antes de actuar, oró, mis hermanos. Y después de orar, toca los oídos de este sordomudo y se abren sus oídos, se abre su boca. Jesús en una ocasión sube a un monte a orar y les dice a sus discípulos: vayan en esa barca, yo voy a estar allá orando, yo me encuentro con ustedes al otro lado de este lago. Ellos tomaron esa barca y Jesús subió a orar. Saben, mis hermanos, la oración de Jesús era tan poderosa. Subió a orar, y cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, allí ellos clamando, tenían miedo ya. Y saben, sus oraciones no tienen poder. Pero ahí viene Cristo Jesús, el poderoso en la oración, caminando por medio de la tormenta. Y entonces llega hacia ellos y calma esas tormentas, y ellos quedan sorprendidos. ¿Dónde está el poder? El poder está en la oración. Amén. El poder está en la oración. Mis hermanos, en la vida de Jesús había poder porque Él oraba. Quiero enseñarles una frase que yo creo que ya todos la conocen: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. ¿Quieren repetirlo conmigo? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Mis hermanos, Jesús no había descubierto el secreto, sino que ahora quería compartir el secreto con sus discípulos. ¿Qué era la oración? ¿Cómo la hacía Jesús para que Él tuviera tanto poder? Saben, en el libro Obreros Evangélicos hay una cita maravillosa que describe lo que es la oración. Dice el libro Obreros Evangélicos: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un ¿qué? Como a un amigo. No es necesario esto para que Dios sepa lo que somos,
sino a fin de capacitarnos para recibir lo que Él tiene para nosotros. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes más bien nos eleva ¿a dónde? Nos eleva a Él. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco ¿qué? Poco poder. Jesús les dice: ok, muchachos, all right, you want to learn how to pray? ¿Quieren aprender a orar? Yo les voy a enseñar cómo orar como yo oro, porque yo quiero que tengan la misma experiencia que yo tengo. Les voy a enseñar a orar porque quiero que hagan las mismas cosas que yo hago. Quiero que tengan poder como yo lo tengo. Y saben, Jesucristo respalda estas palabras al decir en Juan capítulo 14, versículos 12 y 13: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará ¿qué? También. Y aún cosas mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, ¿eso qué? Lo haré. Mis hermanos, todo sucede cuando aprendamos a orar de la manera correcta. Y Jesús responde a este pedido: Señor, enséñanos a orar, diciéndoles el Padre Nuestro. Mis hermanos, el Padre Nuestro no es una oración para ser repetitiva. El Padre Nuestro es un modelo, es un mapa que si lo estudiamos paso por paso nos va a enseñar el secreto para que nuestras oraciones tengan poder. El Padre Nuestro, si lo comprendemos como Jesús lo explicó, nos dará los secretos para que nosotros podamos vivir en esta vida, que es una mezcla de dolor y de placer. Es una mezcla de alegrías y de dificultades, una mezcla de desafíos y de victorias. Si nosotros aprendemos el secreto de Jesús, mis hermanos, nuestra vida cristiana será una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren una vida cristiana victoriosa, hermanos? Oh, mis hermanos, pero todo comienza con la oración. Jesús enseñó que el primer paso en toda oración, hermanos, es iniciar diciendo: Padre Nuestro. El Padre Nuestro inicia con esas palabras. ¿Por qué es importante esto que Jesús enseñó? ¿Sabes? Estas palabras, Padre Nuestro, demuestra una realidad, que en esta vida todo ser humano, no importa su raza ni su color, no importa su nacionalidad, no importa el estatus que tenga social, todo ser humano tiene una realidad, y es que todos, tú y yo, tenemos un Padre en los cielos que nos ama. Amén. Esto es una realidad. Nosotros tenemos un Padre que desea comunicarse contigo, que desea comunicarse conmigo. Jesús les dijo: para iniciar y que sus oraciones tengan poder, necesitan ustedes nunca olvidar de que tienen un Padre que quiere comunicarse contigo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es tan importante saber
de que nosotros tenemos un Padre que nos ama cuando nosotros estamos haciendo oración a Él. Yo te pregunto, ¿cuántos de aquí se acuerdan de sus queridos padres? Muchos de ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes ya no tienen a su papá con ustedes. Muchos de ustedes, sus padres ya descansaron. ¿Cuántos de ustedes, sus papis ya no están con ustedes? Ya están ellos descansando. Muchos de ustedes. Sabes, yo tengo bellos recuerdos. Mi padre sigue vivo. Pero al acordarme yo de mi padre, sabes, me da ánimo. Al acordarme de mi padre me da ánimo de seguir adelante en esta vida. Porque mucho de lo que yo aprendí de mi padre, de la relación que yo tuve con él, mis hermanos, el haber sido yo hijo de él con su ejemplo me ha ayudado y me sigue ayudando para poder salir adelante en esta vida por los consejos que mi propio padre me dio. Mi padre, y como muchos de nosotros, había dos maneras de ver a papá. La primera manera que yo me acuerdo verlo es la manera pública. Oh, mi padre, nosotros lo veíamos, y yo me acuerdo desde pequeño que papá le gustaba mucho el béisbol. Era su deporte favorito. Y hasta nos llevó a conocer a Fernando Valenzuela. Me acuerdo eso en aquellos años. Mi papá le gustaba y de pequeños íbamos a verlo jugar béisbol. Y entonces él nos enseñaba, tomaba el bate en sus manos y nos enseñaba cómo pegarle a la pelota. Nos enseñaba a él cómo coger una pelota. Y nos decía: no tengas miedo, enfréntale. Te va a doler un poco, pero sigue adelante, decía papá. Y las pelotas llegaban y nos pegaban en la cabeza en muchas ocasiones. Pelotas duras. A mi papá también le gustaba el boxeo. Oh, mi papá era un tremendo boxeador. Y saben, nosotros lo veíamos de lejos. Me acuerdo a mi padre allí practicando, haciendo ejercicio. Me acuerdo a mi padre cuando compró su primera casa. Allí quitó todo el pasto delante de la casa y puso allí una milpa allá enfrente de la casa que acababa de comprar. Pero eso era lo que nosotros veíamos por fuera. Pero saben, cuando veíamos a mi padre cerca, detrás de las paredes, acercándonos a él cuando llegaba de su trabajo, me acuerdo que él tenía una camioneta Toyota. Y entonces él venía en esa camioneta. Y saben, me acuerdo que papá cuando llegaba cansado. Se sentaba, saben, nosotros no teníamos sala, la sala la convertimos en recámara. ¿Cuántos de ustedes convirtieron su sala en recámara también, verdad? Los hispanos hacemos eso. Me acuerdo que papá llegaba muchas veces con cartón, con botes de aluminio. Y sabes, yo lo veía y me aconsejaba. Y el hecho que yo tuve contacto con mi padre y los consejos que él me daba me ayudaron mucho para llegar a ser lo que soy hoy en día. Cuando llegaba se sentaba papá y me decía: hijo, ponía a Cristina, ¿verdad? Ponía a Cristina Zagarete, ahí la ponía. Se sentaba mi papá y decía: hijo, quítame mis zapatos. Aquel hombre que se veía fuerte, que se veía ágil, ahora se sentaba y él era el hombre más cansado del mundo. Le quitaba yo los zapatos a mi papá. Y saben, cómo extraño esos momentos. Yo me sentía protegido cuando yo estaba en la presencia de mi padre. Me decía: hijo, decía, wow, qué duro es trabajar. Y me decía: yo no quiero, hijo, que tú andes haciendo lo mismo que yo hago. Por eso hemos venido a este país, para que tú y tus hermanos estudien y hagan algo de sus vidas. Saben, papá se quedaba dormido allí. Y así nosotros,
¿Cuántos de ustedes percibieron a su padre, verdad? Verlo de lejos, como otra gente lo veía. Pero ¿cómo percibimos y conocemos a nuestros padres cuando estábamos cerca ahí con ellos? Cuando teníamos comunión con ellos. Mi padre un día llegó y agarró todos los CDs que él tenía, los cigarros, los dominó, las barajas, y todo lo agarró. Y lo echó en una cubeta un día y dijo, ya no más. Y echó el racing paper porque iba aquí a Santa Anita, a los caballos. Y entonces allí en un apartamento, éramos una familia bien acomodada. Era una sola recámara y cabíamos los 6 ahí en la casa, en el apartamento. Llegó y le echó lumbre a todo eso. Y dijo, hoy voy a ir a la iglesia. Y vamos a ir a la iglesia, conozco a Jesús y Él ha cambiado mi corazón. ¿Saben? Estar cerca de un padre nos ayuda, sus consejos, su ejemplo, ya sea que lo vimos de lejos o de cerca. Yo me acuerdo cuando conocí al padre de mi esposa. Yo a él lo consideraba, era un hombre chiquito, pero decía que él era el doctor y que esto y lo otro. Y yo lo conocí y me daba miedo ese hombre. Pero me acuerdo un día que llegué a su casa pretendiendo a su hija y conocí a un padre amante. A un padre ahí sonriente jugando con sus hijas llenándolo de besos y tantas cosas. Dije yo, wow, qué hombre tan especial. ¿Saben? Cuando Jesús nos enseñó a decir Padre, a enseñarnos a orar diciendo Padre, nos está diciendo de que tenemos a un Padre que nos ama, a un Padre que quiere estar cerca de nosotros, a un Padre que en lo más íntimo revela su amor y su misericordia, su gracia hacia nosotros. Y sabes, relación con nuestro Padre Celestial nos va a ayudar a ser vencedores en esta vida, amén. Así como los consejos de papá. Papá un día dijo, sabes hijo, tú debes de ir, sigue adelante, no te detengas, alcanza todo lo que puedes alcanzar. Porque un día a mí me dijeron que yo no podía. Oh, mis hermanos, mi padre en la intimidad, ahí en los momentos más difíciles, aun cuando nos portábamos mal, mi padre con paciencia se sentaba conmigo. Por eso Jesús enseñó que lo primero que teníamos que hacer era decir Padre en nuestras oraciones para poder tener una relación especial con Él. Conocí a un hombre que de 70 años me dijo, sabes, yo nunca experimenté un verdadero amor de un padre, por eso me hace difícil poder experimentar el amor de un padre terrenal con un padre celestial. Mi padre fue muy duro conmigo, se enojaba, nos rechazaba, nos abandonó. Era bebedor y ahí nos dejó abandonados a mi madre y a mis 10 hermanos. Y saben, la relación que él no pudo tener con su padre le afectó, formando un hogar, formando otro y dejando una estela de historias tristes, de un padre ausente experimentando lo mismo que él había experimentado con su padre cuando él era pequeño. Ya en la vejez tratando de perseguir sueños, pero cuya relación que él había tenido con su padre cuando era pequeño no le habían ayudado. Y saben, muchos de nosotros caminamos así en esta vida. Caminamos sin darnos cuenta de ese amor maravilloso de ese Padre eterno que tenemos nosotros. Por eso Jesús dijo, inicien su oración teniendo en cuenta la imagen verdadera de ese Padre que está en los cielos. Dice Salmo 103:13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Amén. Él es un padre diferente. Yo no sé cuál ha sido la experiencia que tú has tenido en tu vida con tu padre, si tuviste padre o no tuviste.
Si tu padre fue bueno, fue malo, yo te quiero decir esta mañana, mirad cuál amor nos ha dado el Padre Celestial, que hoy somos llamados hijos de Dios. Él es un Padre que quiere intimar contigo, te quiere contar secretos, te quiere ayudar en tu mayor necesidad. Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Oh, mis hermanos, enséñanos a orar, dijeron los discípulos, y Jesús les dice: inicie diciendo: Padre nuestro. Recuperen la imagen de su Padre verdadero, el Padre celestial. El segundo paso que Jesús les enseñó a los discípulos es que al orar Padre nuestro, estarías tú también recuperando o viviendo la identidad de hijo aquí en la tierra, de un hijo de Dios. Jesús, cuando Él enseñó a decir Padre nuestro, te está haciendo a ti hijo. Y no hay mejor cosa en esta tierra que vivir como un hijo de Dios. Amén. Como un hijo del Eterno. Jesús siempre, fíjense ustedes, Jesús siempre se identificó como un hijo. Él nunca pretendió ser algo más. Él siempre dijo: yo soy un hijo de ¿quién? Yo soy el hijo de mi Padre. Y todo el mundo decía: mira, ahí viene el hijo, el que dice ser el hijo de Dios. Esa fue la identidad de Él. En ocasiones a Jesús lo acusaban y le decían: demonio tienes. Y lo querían apedrear. Cuando Él decía: tus pecados son perdonados, la gente agarró piedras y querían matarlo. ¿Y saben cuál siempre fue la defensa de Jesús? La defensa de Jesús en los momentos más difíciles siempre fue: mi Padre está conmigo. Yo soy un hijo de Él. Dice en Juan 11:42: gracias, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas. En una ocasión que lo estaban acusando bien feo, Él dijo: mi Padre y yo somos ¿qué? Somos uno. Saben, yo crecí aquí en la calle Lorena y la Olympic, aquí en Ramona Gardens. Mi padre no conocíamos el evangelio en aquel entonces. Y saben, las navidades en el barrio, en aquellos entonces los juguetes nomás duraban hasta el 26 de diciembre, porque nos los robaban y era difícil. Pero saben, yo estaba tan confiado de que nadie se iba a meter conmigo, porque mi padre me iba a defender. En ocasiones me encontraban solos, me quitaban los juguetes y me golpeaban. Pero yo decía: un día van a ver a mi papá. Oh, one day you guys gonna meet my dad. He's tough. Y saben, mi papá, como iba al gimnasio, iba a boxear. Oh, mis hermanos, un día mi papá caminó conmigo y nadie se metió conmigo porque yo iba con mi padre. Amén. Oh, nadie se metía conmigo, pero un día mi papá dijo: ¿sabes qué, mijo? Mi papá no iba a la iglesia. Te voy a tener que enseñar cómo dar con la derecha y la izquierda. Fíjense ustedes, mi papá enseñándome cómo golpear a otro. Eso es lo que él hacía. No conocía el evangelio, pero saben, un día mi papá, cuando él conoció a Cristo, un día él me dijo: hijo, no es necesario tomar armas y tomar venganza contra tus enemigos. No es necesario devolver mal por mal, hijo. Lo que es necesario, hijo, es orar por tus enemigos. Lo que es necesario ahora, hijo, es orar por aquellos que te persiguen. Saben, un día mi padre me enseñó el secreto
La enseñanza de mi padre, yo la llevaba como hijo y eso me ayudó a enfrentar los momentos más difíciles cuando yo apenas conocí el evangelio. Oh, la relación que uno puede tener como hijo de Dios en esta tierra, sabiendo que tú eres uno de sus hijos, te da ventaja y te ayuda a través de las dificultades de esta vida. ¿Saben? Hay una carta de un hijo que le escribió a su padre que había fallecido. Y dice así: mi padre murió hace 4 años. Mi padre murió amargado y solo. Se fue de la casa hace 6 años porque quería vivir su propia vida. Se fue a pesar de que no teníamos que comer. Mi padre fue alcohólico, aunque decía que podía dejar de beber cuando él quisiera. Nunca me abrazó porque, según él, los hombres no se muestran ternura. Nunca jugó conmigo mi papá ni con mis hermanos, porque eso, dijo él, decía él, era asunto de mamás. No sabía nada de mí, pero cuando cometía un error, mi padre era implacable conmigo. Decía que trabajaba para su familia, sin embargo, siempre fuimos su última prioridad. Durante muchos años, cuenta este hijo, yo lo resentí. Ese rencor marcó todas mis ilusiones e hice más frustrantes decisiones. Un día me casé con una mujer maravillosa y me prometí que no iba a ser como él. Pensaba que ser un buen padre es ser bueno con los míos, darle lo mejor que pudiera y estar con ellos cuando me necesitaban. Fíjense este hijo lo que relata y cómo el ser hijo afectado en esta relación lo marcó. Un día le pregunté a mi esposa: ¿por qué mis hijos no me hacen caso a mí, sino solamente a ti? Quería averiguar por qué los niños no disfrutaban estar conmigo. Mi esposa me contestó: cuando estás con ellos, lo haces más por responsabilidad que por privilegio. Tus hijos van a disfrutar de ti cuando tú disfrutes de ellos. Mi esposa me respondió. Me di cuenta que era tanto mi resentimiento y mi deseo de ser diferente a mi papá, que me estaba pareciendo más a él. Mi padre no estaba en la casa por borracho y yo por responsable. Él era lejano porque los niños eran cosa de mujer y yo porque quería ser estricto y educarlos de la mejor manera. Cambié. Pasé más tiempo, descubrí el maravilloso, lo más maravilloso que es estar con mis hijos, jugar con ellos e integrarme a cada parte de su vida. Dejé de presionar para que ellos fueran como yo esperaba y empecé a apreciar más lo que ellos eran. Entendí que yo podía crecer con ellos. Ya no me esforzaba por ser el adulto que todo lo sabe. Más bien ahora me inclinaba a ser la persona que quería enseñar y que estaba dispuesta a aprender. Papá, te escribo esta carta. Me hubiera gustado leértela antes de que partieras. Al igual como tú, papá, no fue fácil ser niño para mí. Padre, los rencores del pasado yo los tomé. Pero sabes, papá, hoy te perdono. Te doy la libertad en mi corazón de ser un buen padre. Reconocer que a tu manera hiciste lo mejor que pudiste con tu vida. Sentiste el dolor de tus propios errores. Y a pesar de todo, papá, me siento orgulloso de ti, porque sin ti no sería lo que soy, porque tu vida me ayudó a encontrar mi camino, tu dolor me ayudó a evitar el mío, tus cualidades ahora florecen en mí y valoro como un tesoro haberlas heredado de ti. ¿Saben? Ser un hijo en este mundo, ser un hijo a veces cuesta los dolores de la vida, las cosas que hemos experimentado. Pero yo te quiero decir hoy de que orar como Jesús nos enseñó, decir Padre nuestro, nos enseña que nosotros podemos ser hijos restaurados. Amén.
que podemos nosotros ser hijos amados. Hay ventaja de tener una relación con nuestro Padre. Y concluyo, Jesús, cuando enseñó a orar el Padre Nuestro, dijo y enseñó esta tercera y última parte. Número uno, que tenemos a un Padre. Número dos, que somos nosotros hijos, hijos amados, hijos perdonados, hijos restaurados, hijos cuyas heridas han sido vendadas. Pero cuando nos enseñó a decir Padre Nuestro, nos enseñó de que en este mundo nosotros no estamos solos. Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar y a tener la perspectiva correcta de lo que es ser un padre y lo que es ser un hijo, nos estaba diciendo: cuando ores, quiero que sepas que tú no estás solo en este mundo. Jesús mismo dijo en Juan 8:29: porque mi Padre que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ante el dolor, ante las tristezas, ante tus sueños más frustrados, Jesús te invita, cuando ores, a saber de que tú no estás solo, de que Él está contigo, de que en tu mayor necesidad Él puede proveerte todo lo que tú necesitas. Una señora entró, estaba pobremente vestida. Llegó a una tienda, de esas tienditas de la esquina. La mujer se acercó al dueño de la tienda y le dijo: Señor, ¿me puede usted vender comida a crédito? O sea, ¿me lo fía, por favor? Con su voz suave ella le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar, tenía 7 niños y necesitaba comida. El dueño de la tienda le comenzó a gritar y le pidió: lárguese de esta tienda, lárguese, arréjese de aquí. La comenzó a insultar, viendo la necesidad que estaba pasando su familia y que ese lugar era la última esperanza. La mujer continuó: por favor, Señor, se lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño le dijo que no podía darle nada fiado, ya que tenía una cuenta de crédito en su tienda. Ya me debe usted. De pie cerca del mostrador se encontraba un cliente observando toda la conversación de la mujer y el dueño de la tienda. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitaba para su familia. El dueño, enojado, de una manera muy tosca, le preguntó a la mujer: ¿tiene usted una lista de compra? A ver, muéstremela. La mujer, medio asustada, dijo: sí, señor, está bien. La mujer titubeó, buscó en su cartera un pedazo de papel y allí, en el momento, escribió algo en él. Puso el pedazo de papel cabizbajo aún y le dijo el Señor: no quiero que lo ponga ahí. Lo que pese su papel, eso es lo que le voy a dar. Póngalo aquí en la escala de pesar. Un papel que pesa, hermanos, no pesa nada. Eso es lo que yo le voy a dar, todo lo que pese este papel. La mujer lo puso, y quiero decirles que es una historia verídica. La escala comenzó a bajar y quedó hasta abajo. El dueño se quedó perplejo al mirar la balanza y dijo: no lo puedo creer, ese papel no pesa eso. Pero vio que la balanza estaba hasta abajo. El dueño se quedó allí parado con un gran disgusto. Finalmente agarró el pedazo de papel y lo miró con mucho asombro. No era una lista de compra, era una oración que decía: querido Señor, tú conoces
todas mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le dio todos los comestibles que había reunido y quedó allí en silencio. La mujer le agradeció y abandonó su tienda. El cliente le entregó un billete de $50 al dueño y le dijo: valió cada centavo de este billete. Solo Dios sabe cuánto cuestan tus oraciones. Amén. Hay poder para aquellos que oran sabiendo que tienen un Padre que suple sus necesidades, sabiendo que son hijos, que su Padre no les va a fallar, sabiendo que al decir Padre nuestro, en este mundo tú no te encuentras solo. ¿Quién quiere aprender a orar de esa manera para que las oraciones tengan poder? Amén. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Debe ser el grito de nuestro corazón. ¿Saben? Había un jovencito. Este joven andaba tocando puertas para pagar sus estudios. Sus padres no tenían dinero. Andaba tocando puertas vendiendo mercancías para ganar. Le había ido muy mal ese día. Y saben que solamente tenía 10 centavos en sus bolsas y tenía mucha hambre. Dijo: voy a tocar esa puerta para ver si puedo vender más, pero mi hambre es mucha, dijo así. Se paró y oró y dijo: Padre, ayúdame, porque tengo hambre. Voy a pedir comida en esta próxima casa, no voy a vender nada. Cuando tocó, abrió una muchacha joven, bellísima, estaba muy linda. Y él, en vez de pedir comida, pidió un vaso de agua. Se puso nervioso. Dijo: ¿me puede dar un vaso de agua? La joven se le quedó viendo y le dijo: tú te ves que tienes hambre, le dijo. A lo que le regaló un vaso de leche y unas galletas. Le dijo él: le debo algo, me da pena haber pedido de comer. No te preocupes, le dice ella, no me debes nada. Mi madre siempre nos ha enseñado que jamás hay que aceptar un pago por algo bueno que hacen en nuestras vidas. Saben, este personaje se llamaba Howard Kelly. Se fue de la casa, de ese lugar, se fue fuerte con ese vaso de leche y las galletas y prosiguió vender lo que él estaba vendiendo para su colegiatura. Un día este muchacho llegó a ser un médico y estando él en una sala de emergencia, le trajeron a una enferma. El doctor Kelly Howard lo trajeron porque él era un experto en la medicina. Cuando leyó el expediente y vio el nombre de esta persona y el lugar de donde procedía, se le llenaron sus ojos de una luz. Inmediatamente se dio cuenta de que era la persona que le había compartido un vaso de leche, la respuesta a su oración. Le salvó la vida. Y ahora la joven, antes de partir del hospital, le llegó el cobro de su estadía. No queriendo abrirlo, ella dijo: Señor, ayúdame porque no tengo lo suficiente para pagar. Cuando abrió la nota, leyó lo siguiente: pagado por completo hace muchos años con un vaso de leche y unas galletas, firmado el doctor Howard Kelly. Mis hermanos, en esta vida Dios ya lo ha pagado todo y todo te pertenece a ti. Tus oraciones y mis oraciones pueden tener poder. Tú y yo debemos de clamar al Señor: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y mis queridos hermanos, cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, nos lo quiso enseñar
para dejarnos saber que tú y yo no estamos solos. Hoy que celebramos el Día de las Madres, hoy que venimos a adorar a Dios en este lugar, pregunto, ¿habrán hombres y mujeres, padres y madres, que quisieran también decirle a Jesús: Señor, enséñame a orar? Yo quiero que mis oraciones tengan poder, Señor, para mí, para mi familia. Habrá hombres y mujeres aquí que te han encontrado desorientados en la vida, muchas veces perplejos, sin saber a dónde ir. La relación con Dios no es algo complicado, es así de sencillo. Él es tu Padre, tú eres un hijo y Él está contigo, no te ha abandonado. Yo quiero aprender a orar. Yo quiero que mis oraciones tengan poder. Yo pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien aquí que quisiera orar esta mañana por algo especial? Si quisieras hacerlo, yo te quiero invitar a que te pongas de pie conmigo. Ponte de pie conmigo. En esta serie vamos a aprender cómo orar de una manera poderosa. En esta serie vamos a aprender los secretos que Jesús tiene para que nosotros oremos. No hay nada escondido, no hay una ciencia oculta detrás de tener una vida victoriosa cristiana. No tenemos que hacer más esfuerzos para que Dios conteste la oración. Tenemos que tener en mente que Él es nuestro Padre y que yo soy su hijo y que Él nunca me ha abandonado y nunca me va a abandonar. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por esas primeras palabras de enseñanza que Jesús compartió con sus discípulos del pasado y con los discípulos del presente. Gracias porque al enseñarnos Él estas palabras de cómo debemos de orar, nos enseñó cómo tener una relación íntima contigo. Nos restauró la identidad de que somos hijos y nos dijo de que nosotros no estamos solos en este mundo. Padre que estás en el cielo, es el primer paso, Señor, para que nuestras oraciones tengan poder. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que puedas tú contestar cada oración que se ha elevado aquí esta mañana. Así, Señor, como ha habido grandes intervenciones maravillosas, milagrosas, Señor, que las oraciones que se elevan puedan traer un corazón, Señor, a ti una vez más. Un hijo pueda regresar a tus caminos, un esposo se puede entregar a ti, un problema pueda desaparecer, una enfermedad pueda ser sanada. Tu palabra dice que los discípulos tuyos que oraren en el nombre de Jesús harían grandes cosas. Padre, restaura nuestra relación de padre e hijos contigo, Señor. Ese es el primer paso que debemos de dar. Bendícenos ahora y contesta cada oración. Padre nuestro, gracias, gracias por esas maravillosas palabras. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Por último, los diáconos, por favor, quiero invitar